En 2006, un descubrimiento arqueológico sacudió al mundo cristiano. Un manuscrito antiguo salió a la luz después de casi 2000 años. Y lo que decía era tan explosivo que los medios de comunicación de todo el mundo lo cubrieron como una bomba teológica. El título del documento era simple: El Evangelio de Judas, y su contenido afirmaba algo que contradice directamente lo que los 4 evangelios del Nuevo Testamento enseñan: que Judas Iscariote no traicionó a Jesús, que Jesús mismo le pidió que lo entregara, que Judas no fue el villano de la historia, sino el discípulo más cercano, el más amado, el único que realmente entendió la misión del Mesías. ¿Es eso posible? ¿Existe evidencia real de que la Biblia que conocemos ocultó la verdad sobre Judas? Hoy abrimos el texto, examinamos la historia de este manuscrito y dejamos que la evidencia bíblica e histórica hable por sí sola. Si este tipo de estudio te aporta claridad sobre los temas que otros canales no se atreven a examinar, suscríbete a Palabra de Poder. Hay un video nuevo cada semana y cada uno va directo al texto sin filtros. Empecemos desde el principio, porque la historia de cómo este documento llegó al mundo moderno es tan importante como su contenido. En 1978, un grupo de campesinos egipcios encontró un manuscrito en una cueva cerca de la localidad de El Minya, en el Alto Egipto. El documento estaba escrito en copto, una forma tardía del egipcio antiguo, sobre papiro deteriorado. Durante los años siguientes, el manuscrito pasó por una cadena de manos de comerciantes de antigüedades. Fue sacado ilegalmente de Egipto, cruzó el Mediterráneo, llegó a Europa y eventualmente terminó guardado durante casi 20 años en una caja fuerte en un banco de Long Island, Nueva York. 20 años, en una caja fuerte, sin que nadie lo estudiara. El papiro se deterioró significativamente durante ese tiempo por las condiciones inadecuadas de almacenamiento. En 2002, la Fundación Maecenas de Basilea, Suiza, adquirió el manuscrito y financió su restauración y traducción. 4 años después, el 6 de abril de 2006, fue presentado al mundo en la sede de la National Geographic en Washington. Y el impacto fue inmediato. Los titulares decían que la historia de Judas había sido mal contada durante 2000 años, que la Iglesia había suprimido la verdad, que el mayor traidor de la historia era en realidad el mayor héroe. Pero antes de examinar lo que el Evangelio de Judas realmente dice, necesitamos entender quién era Judas Iscariote según los documentos que sí son parte del canon bíblico. Porque la tensión entre esos dos relatos es donde está la verdad. Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Entonces uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le iba a entregar, dijo: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. El apóstol Juan, que estuvo presente en esa escena, describe el carácter de Judas con una claridad que no deja margen para la interpretación. No era un hombre engañado. No era un instrumento inocente del plan divino. Era un ladrón que administraba los recursos del grupo y los robaba. Pero hay algo en ese texto que casi nadie examina con cuidado. Juan dice que Judas era el que le iba a entregar. Esa frase en el griego original está en tiempo de participio presente. Significa que al momento de escribir el Evangelio, Juan ya sabía el final de la historia y lo incluye como descripción de identidad. ¿Por qué importa eso? Porque significa que la traición de Judas no fue un acontecimiento aislado ni una decisión tomada en un momento de presión. Era el patrón de un carácter formado durante años. Lucas capítulo 22, versículo 3. Pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. 2 evangelistas independientes, Lucas y Juan, describen la misma realidad espiritual desde 2 ángulos diferentes. Lucas dice que Satanás entró en Judas antes de que fuera a los sumos sacerdotes. Juan dice
que el diablo había puesto la idea en su corazón incluso antes de la última cena. La Escritura no describe a Judas como un instrumento neutral del plan divino. Lo describe como un hombre cuya codicia abrió una puerta espiritual que fue ocupada por una fuerza que lo llevó al final más oscuro de la historia del Nuevo Testamento. Ahora examinemos lo que el Evangelio de Judas realmente afirma. Porque hay una diferencia enorme entre lo que los medios dijeron que decía y lo que el texto realmente contiene. El documento afirma ser un relato de conversaciones secretas entre Jesús y Judas durante la semana final antes de la crucifixión. En ese relato, Jesús le dice a Judas que es el único de los 12 que realmente lo comprende, que los otros discípulos adoran a un Dios inferior, que Judas será el instrumento de la liberación del espíritu de Jesús de su cuerpo material. La frase más citada dice así: «Tú los superarás a todos ellos porque sacrificarás al hombre que me reviste». Esa es la afirmación central del documento, que entregar a Jesús era un acto de liberación espiritual, no de traición. Pero para entender por qué eso es teológicamente imposible dentro del marco bíblico, necesitamos entender de dónde viene esa idea. Porque no es cristiana en absoluto, es gnóstica. El gnosticismo fue un movimiento filosófico religioso que floreció en los primeros siglos de la era cristiana, tomando elementos del platonismo griego, del judaísmo y en algunos casos del vocabulario cristiano, para construir un sistema completamente diferente. La idea central del gnosticismo es que el mundo material es malo, que fue creado por un Dios inferior e ignorante llamado el Demiurgo, y que las almas humanas son chispas de luz divina, atrapadas en cuerpos materiales que necesitan ser liberadas mediante conocimiento secreto, en griego, gnosis. Esa palabra gnosis es importante. De ahí viene el nombre del movimiento. El gnosticismo no proponía fe, sino conocimiento. No revelación accesible a todos, sino iluminación reservada para una élite espiritual capaz de recibir los misterios ocultos. En ese sistema la salvación no viene por la gracia de Dios actuando sobre el pecado humano. Viene por el despertar interior del individuo que descubre que su verdadera naturaleza es divina y que el mundo material que lo rodea es solo una ilusión creada por un Dios inferior. Ese sistema es incompatible desde su base con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento presenta la creación material como buena. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El Dios de la Biblia no creó el mundo material como una trampa para las almas. Lo creó como expresión de su amor y de su gloria. En el sistema gnóstico, la muerte de Jesús no tiene el significado que los evangelios canónicos le dan. No es un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Es simplemente la liberación del espíritu de Jesús de la prisión de su cuerpo. Y en ese sistema, Judas no es un traidor, es un liberador. ¿Ves el problema? El evangelio de Judas no es una versión alternativa del cristianismo. Es una reinterpretación del cristianismo a través de una cosmovisión completamente diferente que niega los fundamentos mismos de la fe cristiana. Y esa cosmovisión tiene consecuencias prácticas enormes. Si el mundo material es malo, entonces el cuerpo humano es malo. Si el cuerpo es malo, entonces la encarnación de Cristo no puede ser real. Si la encarnación no es real, entonces la cruz no tiene valor expiatorio. Y si la cruz no tiene valor expiatorio, entonces no hay perdón de pecados, no hay resurrección y no hay esperanza. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Evangelio canónico de Juan afirma exactamente lo opuesto a la cosmovisión gnóstica. La encarnación no fue una trampa ni una prisión. Fue el acto más alto del amor divino. Dios tomando forma humana voluntariamente para entrar en la experiencia de su creación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mediador es hombre, no un espíritu atrapado en un cuerpo esperando ser liberado. Un hombre real,
cuya humanidad es parte esencial de su obra redentora. Y aquí llegamos al detalle que más importa para evaluar el Evangelio de Judas como documento histórico. ¿Cuándo fue escrito? La datación del manuscrito físico encontrado en Egipto corresponde aproximadamente al siglo III o IV de la era cristiana. Pero los especialistas que lo estudiaron estiman que el texto original en griego del que fue traducido data del siglo II, probablemente entre los años 130 y 180 después de Cristo. Eso significa que el documento fue escrito entre 100 y 150 años después de los eventos que describe. Para comparar, el Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente entre los años 90 y 100 después de Cristo, por alguien que estuvo presente en los eventos. El Evangelio de Marcos data de aproximadamente el año 65 a 70, dentro de la generación de testigos directos. El Evangelio de Judas fue escrito cuando todos los testigos directos ya habían muerto, cuando las comunidades gnósticas estaban tomando vocabulario cristiano y reescribiéndolo dentro de su propio sistema filosófico. Pero hay algo más, algo que casi nadie menciona cuando se habla de este documento. No somos nosotros en el siglo XXI los primeros en leerlo. La Iglesia del siglo II ya lo conocía y ya lo había evaluado. Ireneo de León, uno de los padres de la Iglesia más importantes del siglo II, escribió alrededor del año 180 después de Cristo una obra llamada Adversus Haereses, contra las herejías, en la que menciona específicamente el Evangelio de Judas por nombre. Ireneo lo identifica como un documento producido por una secta gnóstica llamada los Cainitas, un grupo que veneraba precisamente a los personajes que la Biblia describe como antagonistas: Caín, Esaú, los habitantes de Sodoma y Judas. La lógica de los cainitas era la siguiente: si el Dios del Antiguo Testamento era el demiurgo, el Dios inferior y malo, entonces todos los que se opusieron a ese Dios eran en realidad los héroes de la historia. Eso explica perfectamente la teología del Evangelio de Judas. No es una revelación cristiana alternativa. Es la producción literaria de una secta que rechazaba explícitamente al Dios de la Biblia. Ahora llegamos a la pregunta que este estudio debe responder directamente. ¿Tuvo Judas alguna oportunidad real de arrepentirse? ¿La Biblia cierra completamente la puerta a cualquier posibilidad de redención para él? Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Ese texto contiene algo extraordinario que pasa desapercibido. Judas reconoció su pecado. Dijo explícitamente que había entregado sangre inocente. Devolvió el dinero, sintió el peso de lo que había hecho, pero en lugar de ir a Jesús, fue a los sumos sacerdotes. En lugar de buscar perdón en la fuente correcta, buscó alivio de su culpa en los mismos hombres que habían usado su traición. Y ellos le dijeron lo más cruel que puede decirle un hombre a otro en un momento de agonía espiritual: «Allá tú. No es nuestro problema». El remordimiento de Judas fue real, pero el arrepentimiento bíblico no es solo reconocer que hiciste algo malo, es volverte hacia Dios en lugar de huir de Él. Judas eligió la huida definitiva, y eso nos lleva a la aplicación más directa de todo este estudio para quien está escuchando hoy. El Evangelio de Judas ha sido vendido al mundo moderno como evidencia de que la Biblia oculta verdades, como prueba de que la Iglesia suprimió versiones alternativas más auténticas del cristianismo primitivo. Esa narrativa es atractiva porque apela a la desconfianza, a la idea de que siempre hay un poder oculto controlando lo que sabemos, que la verdad real está en los documentos prohibidos. Pero cuando examinas la historia con honestidad, el panorama es completamente diferente. Los documentos que componen el Nuevo Testamento tienen miles de manuscritos que los respaldan. El Evangelio de Mateo tiene más de 2000 manuscritos griegos. Juan tiene más de 1400.
Marcos tiene más de 600, y en total existen más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, más que cualquier otro documento de la antigüedad por un margen enorme. Para comparar, la Ilíada de Homero, considerada el texto más respaldado de la literatura greco-romana clásica fuera del Nuevo Testamento, tiene aproximadamente 643 manuscritos, y nadie cuestiona su autenticidad. Los manuscritos del Nuevo Testamento fueron producidos de manera independiente en diferentes regiones del mundo antiguo durante siglos, en Egipto, en Siria, en Asia Menor, en Roma, en Etiopía, y cuando se comparan entre sí presentan una consistencia textual del 99.5%. Las variantes existentes son en su inmensa mayoría diferencias ortográficas o de orden de palabras que no afectan ninguna doctrina fundamental. El Evangelio de Judas existe en un solo manuscrito deteriorado, escrito más de 100 años después de los Hechos, por una comunidad que explícitamente rechazaba al Dios del Antiguo Testamento y reescribía los textos bíblicos dentro de su propio sistema filosófico. La pregunta no es por qué la Iglesia rechazó el Evangelio de Judas. La pregunta es por qué alguien con acceso a la evidencia histórica completa lo tomaría como alternativa confiable a los evangelios canónicos. Y hay algo más que merece ser dicho con claridad. El proceso de formación del canon del Nuevo Testamento no fue una decisión arbitraria de poder tomada por un concilio para suprimir voces disidentes. Fue un proceso de reconocimiento de documentos que la comunidad apostólica ya usaba, ya citaba y ya consideraba autoritativos desde el primer siglo. Los criterios eran concretos. Apostolicidad, que el documento tuviera conexión directa con los apóstoles o con testigos de primera generación. Catolicidad, que fuera usado ampliamente por la Iglesia en diferentes regiones. Y ortodoxia, que su contenido fuera coherente con la enseñanza apostólica recibida. El Evangelio de Judas no cumple ninguno de los tres criterios, y la Iglesia del siglo II lo dijo con claridad cuando aún existían personas cuyas familias habían conocido a los apóstoles directamente. Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Jesús mismo, en su oración sacerdotal, la noche antes de ser crucificado, identificó a Judas con una frase que en el griego original es «ho huios tes apoleias», el hijo de la destrucción o la perdición. Esa misma frase aparece solamente en otro lugar del Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, donde Pablo la usa para describir al hombre de pecado que aparecerá en los últimos tiempos. Jesús no describió a Judas como un héroe incomprendido. Lo describió con la misma terminología que el Nuevo Testamento reserva para la figura de mayor oposición a Dios en la historia humana. Lo que significa que la pregunta que este estudio te deja no es solo académica, es personal y urgente. Vivimos en un tiempo donde la autoridad de la Escritura es cuestionada constantemente, donde cada nuevo descubrimiento arqueológico es presentado como evidencia de que la Biblia que conocemos fue manipulada. Y la respuesta no es el miedo ni la defensiva. Es exactamente lo que este canal hace semana a semana. Abrir el texto, examinar la evidencia, conocer la historia con suficiente profundidad para que ninguna narrativa alternativa te tome desprevenido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad requiere conocerla. Requiere saber no solo lo que dice, sino por qué es confiable. Requiere entender la diferencia entre un documento producido por testigos directos dentro de la comunidad apostólica y un texto gnóstico del siglo II que usa vocabulario cristiano para comunicar una cosmovisión completamente diferente. Esa es la diferencia entre el Evangelio de Juan y el Evangelio de Judas. No es una diferencia de preferencia religiosa ni de interpretación subjetiva.
Es una diferencia de evidencia histórica, coherencia teológica y respaldo documental que cualquier persona puede examinar con honestidad. ¿Cuál de las dos versiones de Judas describe mejor lo que la totalidad del texto bíblico enseña sobre el corazón humano, sobre la codicia, sobre el remordimiento sin arrepentimiento genuino, y sobre el final trágico de quien tiene acceso a la misericordia más grande de la historia y la rechaza? Judas caminó 3 años y medio junto a Jesús. Escuchó el sermón del monte, vio la resurrección de Lázaro, presenció la transfiguración, estuvo en la última cena, tuvo acceso a todo lo que los demás apóstoles tuvieron acceso, y aún así eligió las 30 monedas. Esa realidad es la más incómoda del relato de Judas. No la posibilidad de que fuera un héroe incomprendido, sino la posibilidad de que alguien que lo tuvo todo al alcance de la mano haya elegido deliberadamente otra cosa. Esa es la pregunta que te invito a responder en los comentarios. ¿Crees que el Evangelio de Judas representa una verdad suprimida? ¿O es exactamente lo que la evidencia histórica indica? ¿Un documento gnóstico tardío sin conexión con los eventos reales? Suscríbete a Palabra de Poder. La semana que viene seguimos examinando las verdades que la Biblia enseña con claridad, las que confrontan, las que liberan y las que transforman desde adentro. La verdad bíblica no solo informa, cambia todo.